Hola, mis amigos. Según Wikipedia, en ajedrez, la profilaxis consiste en una jugada o en una serie de jugadas que realiza un jugador para evitar que su oponente realice alguna acción. Tales movimientos preventivos o movimientos profilácticos apuntan a evitar que nuestro oponente realice sus planes, como también no solo a mejorar la posición propia, sino también de impedir que el oponente mejore la suya. Pero, ¿por qué perdemos la gran mayoría de partidas que jugamos? Porque no le prestamos suficiente atención a los planes de nuestro oponente y luego queremos reaccionar cuando es ya muy tarde. La profilaxis es tal vez, después del cálculo de variantes, lo más importante en ajedrez. Hoy les traigo algunos ejercicios para entrenar la profilaxis. Quiero que en cada posición les dediquen varios minutos, como también que se hagan la pregunta: si fuera el turno de mi oponente, ¿qué jugaría? Espero que lo disfruten. Empecemos. En esta posición juegan las blancas. Pausa el video. Ok. La idea de las negras es jugar caballo F6 a G4. Supongamos que las blancas juegan algo como A3. Entonces vendría caballo a G4, alfil por E7, torre por F3, G por F3 y dama por H2 sería jaque mate. Ahora supongamos que las blancas juegan H3 para evitar la jugada del caballo. No se nos puede olvidar que la idea aún está latente y que en alguna otra línea podría funcionar. Por ejemplo, si después de H6, alfil a H4, caballo por E4, alfil por E7, torre por F3, G por F3, caballo a D2, y ahora las blancas pierden la dama para evitar el jaque mate. Dama a D1, caballo a F3, jaque, dama por F3 y alfil por F3 y todo se acaba. Pueden que existan varias formas de evitar que el plan de las negras funcione, pero la forma más directa es jugar una de las dos torres a D1, por ejemplo, torre F a D1 y ahora sí, caballo a G4, entonces alfil por E7, torre por F3 y llega la jugada ganadora, alfil a D6 y las blancas ganan. Aunque podamos detener el plan de nuestro oponente, no se nos puede olvidar que muchas veces las mismas ideas podrían tomar vida en otras líneas. Pasemos al siguiente ejemplo. En esta posición, las cosas parecen estar más tranquilas. Trata de encontrar cuál es el plan de las negras y cómo evitarlo. Juegan las blancas. Ok, en este caso en particular, las negras querían jugar peón B6 a B5 y luego a B4, con la intención de ganar más espacio y empezar un ataque en este sector, pero las blancas lo impidieron con A4, alfil a C6, con la idea de continuar con su plan de jugar peón B6 a B5, pero las blancas lo volvieron a detener con caballo a E5, amenazando capturar el alfil en C6. Dama a C7. Esta jugada es casi forzada, ya que después de caballo por E5 vendría D por E5, caballo a D7, alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, alfil por D5, torre por D5, caballo por E5 y alfil por C4. Las blancas terminan con un peón de más. Caballo por C6, dama por C6, alfil a F3, alfil a B4, caballo por D5, caballo por D5, dama a F5, dama por A4 y alfil por D5. Y en unas pocas jugadas más, las negras tuvieron que abandonar. En esta partida, la víctima fue el mismísimo Anatoly Karpov, quizás el mejor jugador profiláctico de todos los tiempos. Veamos el siguiente ejemplo. La profilaxis no solo la verás en la apertura o en el medio juego, también en el final de la partida.
Nuevamente juegan las blancas. Ok, cuando hablamos de profilaxis, lo primero que se nos viene a la mente es buscar si nuestro oponente tiene alguna amenaza. Pero cuando no encontramos nada, tenemos que preguntarnos cómo nuestro oponente va a mejorar su posición. Y lo primero que notamos en esta posición es que el caballo negro no puede moverse porque está protegiendo la casilla de F6, que evita el jaque con la torre blanca, y luego seguiría caballo por D5 ganando un peón. La torre negra amenaza al caballo blanco y a la vez evita que la torre blanca se mueva. Entonces, las negras solo pueden tratar de mejorar su posición con peón B6 a B5 y tratar de buscar contrajuego, pero las blancas lo evitan con A4. Esta era la mejor jugada en esta posición, ya que dejan a las negras prácticamente en su swan. Pero veamos primero lo que se jugó en la partida. Torre a F5, torre a G5, torre a F8, torre a G4, torre a F5, torre a G5 y torre a F7. Y después de muchas jugadas más, las blancas ganaron. Pero lo que nos interesa aquí es lo diferente que hubiera sido la partida si las blancas se hubieran preguntado ¿qué quiere jugar mi oponente? Ahora volvamos atrás. Después de A4 vendría rey a C6, torre a F5, atacando el peón de D5. La única jugada para defender el peón es torre a G5. Y ahora una simple táctica que les permite a las blancas la ganancia de un peón. Si aún no la has encontrado, pausa el video y vuelve cuando la hayas encontrado. Y la jugada es caballo por D5. Después de torre por F5, caballo a E7, jaque y las blancas ganan. Es interesante ver cómo una sola jugada profiláctica, como peón A2, A4, pudo haber forzado a las negras a una resignación más temprana. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Ok, aquí tenemos otro final. Juegan las negras. Ok, muchas veces para entender una posición de ajedrez, no basta con reconocer los factores estáticos o dinámicos, como por ejemplo, que el rey de las negras está mejor ubicado, ya que se encuentra más cerca del centro, que los peones blancos de C4 y A2, al igual que el peón de F7 de las negras, están débiles y no están protegidos, que la torre blanca domina la columna abierta D y que en cuanto a material ambos bandos están igualados. Todo eso está muy bien, pero en esencia lo que realmente hace la diferencia en esta posición y que les da a las negras una ligera ventaja es el caballo centralizado en C5 y que las blancas quieren eliminar. Solo existen dos caminos con los que las blancas pueden lograr su plan y es llevar su caballo a la casilla de F4 y desde allí llevarlo a D3 y el otro plan sería caballo a C1 para instalarlo en la casilla de B3. ¿Por cuál de los dos planes las negras deben de preocuparse más? Espero que hayas acertado y es caballo a C1. Por esto en la partida se jugó A5, caballo a C1. El otro plan no era tan bueno por caballo a F4, vendría A4, caballo a D3, torre a D8. Ahora el caballo blanco está clavado, por lo que las blancas tienen que jugar alfil a F1, alfil a D4, jaque, rey a G2, alfil a E3, torre a D1, torre a D4, F4 y torre por E4 y las negras están ganando. Volvamos atrás. A4 y las negras logran detener el plan de las blancas. Con una posición superior, las negras se impusieron. Espero que estos ejemplos despierten en ti la curiosidad de aprender más sobre la profilaxis, algo esencial si quieres alcanzar la maestría. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.